vamos a explicar un poco de qué se trata la teoría cinético-molecular de los gases. Voy a considerar un sistema, pues compuesto, un sistema molecular. En este caso voy a considerar que este sistema, bueno, vamos a dibujarlo mejor. Está compuesto por moléculas de un gas. Vamos a considerar que es un gas monoatómico y un gas noble. Porque bueno, dentro de las teorías de teoría cinético-molecular tenemos que tomar ciertas suposiciones. En este caso, pues la suposición que más me funciona en este caso es asumir que estamos hablando de un gas monoatómico, ¿sí? Una molécula de gas monoatómico, que están ahí presentes en un sistema, ¿no? Un sistema molecular, un sistema termodinámico que puedo yo aislar desde el punto de vista teórico para poder hablar un poco sobre el término al cual les voy a sobre el término a los cuales queremos demostrar utilizando la teoría cinética de los gases. Supongamos entonces que tengo una molécula de un gas monoatómico allí. Le voy a denominar un nombre simplemente para mantener un track aquí. Vamos a colocarle que esta es la molécula 1. Y pues aquí tenemos una estructura tridimensional. Aquí tenemos entonces la posición X, posición Y y posición Z, ¿sí? Este cubo tridimensional voy a colocarle longitudes. Es decir, esto va a ser la longitud en X, desde este punto hasta este otro punto. Desde aquí hasta acá vamos a tener longitud en Y. Y desde este punto hasta acá arriba pues vamos a tener longitud en Z. En este caso yo deseo determinar o deseo corroborar ciertas propiedades macroscópicas, ¿sí? Lo que voy a estar deseando es relacionar propiedades macroscópicas, como lo son presión, como lo son volumen, como lo son temperatura y todas estas propiedades macroscópicas que podemos determinar de los gases o de sustancias en estado gaseoso, y pues lo vamos a intentar relacionar con propiedades de tipo microscópicas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la posición de las partículas en ese espacio tridimensional, como la velocidad de las partículas, etc. Bueno, inclusive la energía cinética de estas partículas. Si logramos que el día de hoy pues se entiendan estas relaciones de propiedades macroscópicas y microscópicas, yo me doy por bien servido. Voy a imaginar por ahora qué le sucede a esta pared cuando esta molécula 1, ¿sí? Esta molécula que denominamos como 1, impacta en este espacio, ¿no? Impacta aquí sobre este espacio. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la fuerza que se siente sobre ese punto de impacto? Y yo sé de la física clásica, de fundamentos de física, ustedes estaban viendo que la fuerza se determina. De física ustedes recuerdan fuerza igual a masa de la partícula 1 por su aceleración, ¿no? Si se recuerdan de física, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Si estamos claros con eso, si no, tenemos problemas. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Listo, fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración yo la voy a cambiar a la siguiente expresión. Vamos a cambiarla aquí a... Recuerden que aceleración es básicamente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Si yo cambio... aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, básicamente, ¿no? Entonces vamos a tener aquí delta V. Perdón, para que no se me confunda con volumen, que también vamos a estar utilizando la V de velocidad que voy a utilizar es esta V, V cursiva, ¿no? Sobre el cambio en el tiempo. Entonces aceleración es cambio en la velocidad sobre cambio en el tiempo. Vamos a reemplazar esto aquí, entonces vamos a tener aquí masa de la partícula 1 por cambio en la velocidad con respecto a cambio en el tiempo. La masa va a ser constante, no vamos a tener variación de masa aquí. Yo lo que voy a hacer es introducir esta constante de la masa, la voy a introducir aquí en esta... Bueno, aquí estamos hablando de la velocidad específicamente en el eje X, ¿no? Velocidad en el eje X.
Entonces va a ser velocidad de la partícula 1 en el eje X. Vamos a colocarle aquí X1 para asumir que es la velocidad de esa partícula, de la partícula o la partícula de gas que nosotros la bautizamos como 1 en el eje X, ¿no? La velocidad que tiene esa partícula en ese X. Voy a introducir la masa allí en esta expresión y vamos a tener entonces la siguiente expresión: cambio en masa. Bueno, ya sabemos que en masa 1 vamos a colocar masa 1 por la velocidad de la partícula en X1, colocarle que es vector de aquí, sobre cambio en el tiempo. De física, ustedes también recuerdan esta ecuación, esta forma de la fuerza, se conoce como la forma de impulso, ¿no? Impulso. En el cual, pues, básicamente cuando yo tengo la masa multiplicada por la velocidad de una partícula, eso me da otra propiedad del movimiento que se denomina como momento, ¿no? Donde P es el momento o momentum. ¿Vale? Yo quiero determinar entonces el momentum de la partícula, ¿sí? ¿Cómo cambia el momentum de la partícula cuando ésta se dirige hacia la pared del recipiente que los contiene, ¿sí? Choca y se devuelve? Yo quiero determinar ese momento. ¿Cómo cambia el momento? Porque recuerden, estamos hablando de cambio. Esta ecuación básicamente va a quedar como cambio en el momentum de la partícula X1, la partícula en X1 sobre cambio en el tiempo. ¿Cómo cambia el momentum? Pues lo que va a suceder, asumiendo que esta partícula es un gas noble, que son las más adecuadas para hacer esta explicación, quiere decir que la partícula no va a perder velocidad en ningún momento, no va a perder momentum. Quiere decir que lo que va a suceder es que la partícula llega con un momentum a la pared, ¿sí? Ahí choca, la velocidad cambia y se devuelve con el mismo momentum hacia la parte izquierda, ¿no? Eso es lo que va a suceder cuando la partícula llega ahí, choca y se devuelve. Quiere decir que el cambio en el momentum va a ser 2 veces el momentum. ¿Por qué? Porque la partícula sale de la izquierda, choca, se cambia su velocidad. Bueno, el cambio en el momentum va a ser 2 veces negativo, ¿no? Básicamente esto, la fuerza con la que impacta la partícula 1, bueno, la fuerza con la que impacta la partícula va a ser igual, espera un momentito, va a ser igual entonces, habíamos dicho entonces que la partícula llega, o sea, sale de la izquierda, choca contra la pared, cambia su velocidad y se devuelve. El cambio total en momentum va a ser entonces menos 2 veces la masa de la partícula 1 multiplicada por la velocidad X1. Lo único que he hecho es reemplazar el momentum por cambio en la masa de la partícula, y ese menos 2 quiere decir que la partícula, su momentum que viene de izquierda a derecha cambia, ¿sí? Y la magnitud del momentum sería el doble, ¿no? Y el negativo es porque, bueno, hay un cambio en la velocidad. Sin embargo, este negativo luego lo puedo obviar. Por ahora no hay que preocuparse mucho por ese valor negativo allí. Bien, entonces tengo por ahora que la fuerza va a ser igual a la ecuación de impulso, ¿sí? Tenemos ahí 2 veces la masa por la velocidad en X. Esto va dividido entre cambio en el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo? Pues el tiempo que tarda la partícula en recorrer en tomar este recorrido desde 0 hasta el final del X y devolverse. Ahí utilizamos primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, velocidad, ¿sí? Va a ser igual a distancia, vamos a colocarle aquí Lx sobre tiempo. En este caso la distancia es Lx, que tiene que recorrer de aquí hasta acá, pero también la partícula tiene que regresarse, ¿no? Del X hacia detrás, ¿no? Entonces el total de la distancia va a ser 2 veces Lx sobre el tiempo. De esta expresión que tenemos allí voy a despejar tiempo, o cambio en el tiempo, sería igual entonces a básicamente 2 veces Lx sobre la velocidad. Y si estamos hablando de la partícula en la dirección X, la partícula 1 en la dirección X, pues entonces esta expresión que tenemos aquí la puedo reemplazar acá, específicamente acá. Entonces la fuerza va a quedar descrita de la siguiente manera. Tenemos 2Lx dividido entre la velocidad de la partícula en x1. Vale, ahora que rearreglando términos, lo que voy a hacer es voy a deshacerme del signo negativo, porque bueno, esa es la fuerza que siente la partícula cuando impacta aquí.
Sin embargo, pues por segunda ley de Newton, ley de acción y reacción, va a ser la misma fuerza que se va a medir, porque estoy buscando que esta forma de la expresión pase a ser una propiedad macroscópica, que ya casi vamos a llegar allá. En este caso, esta expresión que podemos cancelar aquí, pues 2 sobre 2 se cancela. Esta velocidad en x1 pasa arriba a multiplicar. Entonces básicamente la fuerza va quedando igual a masa de la partícula 1 multiplicado por la velocidad en x1 al cuadrado, ¿sí? Colocamos ahí cuadrado, todo esto dividido entre Lx. Si ustedes quieren le pueden colocar el signo negativo ahí, por ahora no hay inconveniente. Pues bien, entonces eso es lo que la fuerza, esta va a corresponder a la fuerza con la que la partícula va a impactar en este punto de la caja que contiene la partícula, a la cual yo estoy intentando entender sus propiedades, ¿no? Pero vamos a tener diferentes partículas, vamos a tener muchas partículas moviéndose en esas direcciones, y pues también van a estar impactando en diferentes posiciones de la parte exterior de la caja. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a intentar calcular la presión que siente esta parte de la caja, la parte de la lateral derecha de la caja, con respecto a las partículas que la están chocando, ¿no? Recuerden que la expresión de presión es fuerza, ¿sí? Fuerza sobre unidad de área. Recuerden de la física también, presión es fuerza por unidad de área. Lo que voy a hacer aquí es pues simplemente dividir sobre área en ambos lados de la expresión para tener presión. Entonces si divido en la izquierda vamos a tener entonces presión. Va a ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula en x1 al cuadrado sobre Lx multiplicado por el área que estoy introduciendo acá, ¿no? Estoy dividiendo entre área, bueno, coloquémoslo afuera para no complicarnos la vida, por 1 sobre área. 1 sobre el área. ¿Pero a qué corresponde el área de esta partícula acá? Pues el área de esta cara de la superficie es lado Y por lado Z, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad en x1 al cuadrado sobre Lx. Y recuerden que área es lado Y por lado Z. Vamos a multiplicar aquí 1 sobre lado Y por lado Z. Básicamente lo que voy a tener al final de esta expresión es masa 1 de la partícula 1 por la velocidad de la partícula x1 al cuadrado sobre Lx por Ly por Lz, ¿no? Lado x por lado y por lado z. Eso hace parte entonces de la fórmula que nosotros conocemos para el cálculo del volumen de un sólido de revolución, en este caso de este cubo, ¿no? Lado por lado por lado me da el volumen. Quiere decir entonces que aquí esta expresión, esto que vemos aquí abajo, corresponde al volumen del cubo. Entonces volumen lo voy a pasar a multiplicar acá a la izquierda. Entonces tengo por ahora presión multiplicada por el volumen va a ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1, ¿sí? Al cuadrado. Bien, entonces ya por lo menos la expresión va pareciéndose mucho más a lo que conocemos de la ecuación de estado, ¿no? En la izquierda tenemos presión y volumen, ¿sí? Y eso de alguna manera guarda relación con la masa de la partícula y con las velocidades. Pero no solamente aquí vamos a tener una sola partícula, ¿no? Vamos a tener diferentes partículas o n número de partículas que están impactando sobre la pared. O sea, no solamente vamos a tener una partícula, sino que vamos a tener muchísimas partículas impactando sobre la pared. Así que bueno, esto podemos aterrizarlo a una expresión general, ¿no? N, ¿sí? El número total de partículas multiplicado por la masa de todas las partículas. Bueno, esto es lo que siente el sistema con respecto a una sola partícula, ¿no? A la partícula 1, ¿no? ¿Qué sentiría el sistema con respecto a la partícula 2? Sería entonces presión, volumen, igual a masa, pero si estamos hablando de un sistema del mismo estilo de moléculas, pues va a ser M1, ¿no? Por ahora M1, la velocidad de la partícula 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí estas M son similares, son las mismas porque estamos hablando de la masa del mismo gas. Estamos hablando, ¿sabes?, que la masa va a ser constante.
Quiere decir entonces que para yo calcular toda la presión o todo el presión volumen, ¿sí?, que siente el sistema, va a ser igual entonces a masa, bueno, el número de partículas multiplicado por la masa por la velocidad de la partícula x1 al cuadrado más perdón, esta n no va acá, por la velocidad de la partícula x2 al cuadrado más las velocidades de las partículas xn al cuadrado. Eso va a corresponder a toda la presión y volumen que sienten las partículas. Lo que voy a hacer ahora es básicamente voy a dividir por el número total de partículas. Entonces vamos a multiplicar por n y dividir por n, ¿sí?, por el número total de partículas que haya, y pues esta n pasaría a dividir allá a la derecha. Entonces tengo presión por volumen va a ser igual a n, que multiplica la masa por, pues lo que voy a hacer es introducir este n sobre todas estas x que tenemos allá. Abro paréntesis, entonces lo que tendría ahí sería el promedio de los cuadrados, ¿no?, de las velocidades. Sumo los cuadrados de las velocidades y los divido entre el número total de partículas que hay, y tendría entonces el promedio de las velocidades, ¿no?, en x. Entonces esta expresión yo la voy a reemplazar por velocidades en x al cuadrado promedio. Voy a colocarlo aquí en paréntesis. Y este promedio pues ocupa, lo reescribo mejor, tenemos entonces velocidades en x al cuadrado. Este es promedio, ¿no?, promedio de todas las velocidades en x al cuadrado. Bien, entonces, pero las partículas no necesariamente se mueven en la dirección x, ¿no? No necesariamente se mueven en la dirección x, también se mueven en la dirección y también se mueven en la dirección z. Tenemos partículas moviéndose en todas las direcciones, asumiendo también que no hay una dirección preferida de movimiento de partículas. Entonces la velocidad de una partícula, pues esto ocupa también para cuadrado, la velocidad promedio de una partícula va a ser igual entonces a la velocidad en x al cuadrado promedio también, más la velocidad en y al cuadrado promedio, más la velocidad en z al cuadrado promedio. Asumiendo que no hay una dirección preferida de movimiento de las partículas, ¿sí?, asumiendo que no hay una dirección preferida, entonces básicamente lo que voy a tener aquí es que como no hay una dirección preferida, pues bx, by y bz pueden ser todas iguales. Entonces el promedio de la velocidad al cuadrado, esto ya les digo qué significa esto, a qué equivale esto, va a ser igual a, pues supongamos que son todas iguales, entonces tenía bx más y más bz, entonces tendrían 3 veces b en x al cuadrado, ¿sí? De aquí despejo la velocidad, entonces tendría velocidad al cuadrado promedio sobre 3 va a ser igual a la velocidad en x cuadrado promedio. Este término que tenemos aquí lo voy a reemplazar acá en esta expresión y me va quedando de la siguiente manera: presión por volumen va a ser igual a n, número total de partículas, multiplicado por las masas de las partículas, por la masa de las partículas, multiplicado por la velocidad promedio de los cuadrados de las moléculas sobre 3. Para rearreglar este término, lo que voy a hacer es pasar este 3 a multiplicar a la izquierda, entonces tengo 3 veces la presión por el volumen, va a ser igual a el número total de partículas por la masa por la velocidad promedio de las partículas. Esta velocidad promedio de las partículas se conoce también como RMS, velocidad promedio cuadrática. Recuerden, elevamos al cuadrado y sacamos promedio. Bien, ya para terminar esta partecita, pues lo que voy a hacer es, voy a dividir entre dos ambos términos de la expresión para que me quede una forma bastante particular que ustedes me dirán si les hace referencia. Entonces voy a dividir entre 2 en la izquierda y entre 2 en la derecha. Entonces vamos a tener entonces 3 medios en la izquierda de presión multiplicado por el volumen va a ser igual a n, que multiplica a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado? ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan eso?
1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso tiene alta incidencia o alta relación con una propiedad conocida como energía cinética. 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De la ecuación de los gases ideales o de la ecuación de estado, yo también recuerdo que presión multiplicado por el volumen es igual al número de partículas por R por T. E inclusive también es igual a el N por la constante de Boltzmann, K sub B por T. También es igual a la presión por el volumen. Estas dos expresiones son análogas, ¿no? Vamos a reemplazarla aquí para ver qué obtenemos. Entonces tendríamos a la izquierda 3 medios de presión por volumen, pero es igual a, vamos a reemplazarla por la constante de Boltzmann, pues es igual a N por la constante de Boltzmann por la temperatura, va a ser igual a N, que es el número total de partículas, por 1 medio de la masa por la velocidad promedio, RMS, al cuadrado. ¿Qué puedo cancelar aquí o qué estamos viendo aquí de manera rápida? Cancelamos N con N y cancelamos 3 en medio con medio, ¿no? 3 1 medio con 1 medio. Entonces me quedaría a final de cuentas la siguiente expresión. Bueno, si no cancelo 1 medio, bueno, por ahora cancelemos 1 medio, y luego retomamos la siguiente. Vamos a sacar la primera expresión que necesitamos, entonces vamos a tener 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura, va a ser igual a la masa por la velocidad de las partículas promedio. Quiere decir esto que si yo deseo determinar la velocidad con la cual se mueve una partícula de, qué sé yo, un gas, vamos a suponer argón, ¿sí? A una temperatura de 298 Kelvin, que es 25 grados Celsius. De esta expresión salgo a la siguiente: la velocidad con la cual se mueven las partículas, la velocidad promedio cuadrática, bueno, no, ya no cuadrática, no, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann, K sub B, por la temperatura, dividido entre la masa de las partículas. Esta expresión entonces me permite a mí calcular la velocidad de las partículas en función de la temperatura. Quiere decir eso que cuando estamos hablando de temperatura, en realidad lo que estamos hablando es de la velocidad de las partículas de mi sistema. Hay una relación intrínseca entonces entre la temperatura y la velocidad de las partículas de un sistema. Para que lo tengan en cuenta cuando intenten explicar o intenten comprender de una mejor manera el término de la temperatura. Tenemos esta expresión ya desarrollada ahí para el cálculo de las temperaturas. Ahorita resolvemos ese ejercicio del argón. Vamos a regresar a la ecuación antes de cancelar los submedios. Entonces tendríamos que esta expresión, 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es el promedio de la energía cinética. De igual manera, ¿no? Tendríamos entonces esta expresión: 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura es igual a la energía cinética promedio. También tenemos que expresar entonces que la energía cinética guarda una relación con la temperatura. Si estamos hablando de un sistema termodinámico, la energía cinética guarda una relación intrínseca con la temperatura. Y bueno, si estamos hablando específicamente de un sistema donde no hay un proceso adiabático, pues esto podemos relacionarlo directamente con la energía interna, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces ya tenemos una relación bastante directa entre, bueno, lo que hicimos fue partimos de propiedades microscópicas, fuerzas, masas, aceleraciones, velocidades, ¿sí? Pasamos por la ecuación del impulso, entendimos o simulamos un sistema en una caja tridimensional, calculamos las fuerzas, relacionamos esto con diferentes variables termodinámicas y al final de cuentas obtuvimos diferentes explicaciones para fenómenos termodinámicos. Una es que la energía cinética de las partículas de un sistema es función de la temperatura, dado que acá tenemos constante Boltzmann, ¿no? Constante Boltzmann, pero es constante. Y también podemos determinar la velocidad con la cual se mueven las partículas de un sistema en función a la temperatura también y a la masa. Regálame un segundo.
Listo, entonces vamos a resolver este ejercicio aquí de manera express, sencillita. El cálculo con el cual se mueven las partículas de argón a una temperatura de 298 Kelvin. Entonces necesitamos ocupar la masa de una molécula, de un átomo de argón. ¿Cuánto es la masa de un átomo de argón? La constante de Boltzmann es equivalente a 1. Bueno, caso B, constante de Boltzmann es equivalente a 1. Bueno, se calcula según la termodinámica estadística como R, que es la constante de los gases, sobre el número de Avogadro, ¿no? Así como podemos determinar R, ¿no? Caso B sobre el número de Avogadro. Bueno, ahí también sacamos entonces que R es igual a la constante de Boltzmann por número de Avogadro, etc. K sub B por NA. La constante de los gases, perdón, habíamos visto que K sub B es igual a R, que es la constante de los gases, sobre el número de Avogadro, N sub A. R ya lo habíamos aprendido cuando 8.314, ¿no? 8,314 julios sobre mol por Kelvin, y el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Átomos. ¿Alguno tiene calculadora y me puede hacer este cálculo ahí rapidito? 6 entre 8 está 1, ¿no? 1, algo. ¿Tiene calculadora quién es? 8.314 entre 6.022 por 10 a la 23. Que a mí se me dañó la calculadora y no es... Bueno, profe, espera, sí. Si mal no estoy es 1, algo por 10 a la menos 23. 1,380 por 10 a la menos 23. Bueno, 1,38 por 10 a la menos 23 julios sobre mol por Kelvin. Esto, señores, corresponde al valor de la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23. Bien, entonces simplemente vamos a determinar cuánto es la masa de un átomo de argón. ¿Sí? Yo sé que Profe, es por 10 a la 23. No, aquí está, No. acá abajo está positivo, ¿no? Pasa arriba como negativo. Ya. ¿Cuánto pesa el argón? Tiene que estar la periódica a la mano. Un mol de argón, ¿cuánto pesa? El argón tiene una masa atómica de 39.948. ¿vale? Un mol de argón tiene una masa de 39,948 unidades de masa atómica, ¿no? O gramos por cada mol. Profe, porque acá puso por 10 a la menos 23. Aquí, porque es a la menos 23. Cuando tú divides entre por 10 a la 23, pues pasa arriba con signo negativo. Listo. Listo, entonces sabemos que un mol de argón pesa 39.498 gramos. Y sabemos entonces que en un mol de sustancias de argón hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. En este caso yo deseo determinar cuánto pesa un átomo de argón, sabiendo que en un mol pesa 39.498, entonces cuánto pesaría. Bueno, esto lo voy a pasar a kilogramos para ser mucho más exacto, entonces sería 0,03948 kilogramos. Entonces un mol de argón pesa esta cantidad en kilogramos y sabemos que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces la pregunta es cuánto pesaría exactamente un átomo de argón, ¿no? ¿Cuánto es la masa de un átomo de argón? ¿En kilogramos? Bueno, si lo pueden determinar sumando las masas atómicas, bueno, masas de los electrones, masas de los protones, de los neutrones. Sin embargo, lo podemos sacar aquí, sabiendo que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces,
Entonces un átomo de argón tiene una masa de, pues lo que pesa un mol, 0,0399948 kilogramos, por lo que hay ahí, el número de átomos que hay ahí, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces eso me daría la masa de un átomo de argón. Si alguien la tiene por allí calculada, ¿cuánto da eso? 0,039 por 10 a la menos 24, 25 creo que da. Pues según a mí me da 6.633 por 10 a la menos 26. Ahora a mí también me da 6,633 por 10 a la menos 26. 26 kilogramos. Eso es lo que pesa entonces un átomo de argón. Ahora vamos a determinar entonces la velocidad con la cual se mueve un átomo de argón. La velocidad con la cual RMS, el átomo de argón, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann. Recuerden, 1.38, 3 veces por 1,38 por 10 a la menos 23 julios. Bueno, vamos a escribirle las unidades que están allí por ahora. Julios sobre mol por Kelvin, ¿no? Sobre mol por Kelvin, por la temperatura, ¿no? Esto multiplicado por la temperatura, que son yo había dicho 298, 25 grados Celsius, 298 Kelvin. Esto va dividido entre la masa, que la acabamos de calcular aquí, 6,663 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ahora bien, vamos a hacer esta operación matemática aquí, si me colaboran por favor. Mientras tanto yo voy escribiendo las unidades de julio. Un julio, según lo que habíamos entendido, era kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Son unidades de julio. Entonces, ¿qué podemos ir cancelando aquí? Aquí se puede ir cancelando Kelvin con este Kelvin que tenemos acá, y este kilogramo se cancela con el kilogramo de joules, y me queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que al sacarle raíz cuadrada sería entonces unidad de metros sobre segundo. Metros sobre segundo, que son unidades de velocidad. Simplemente nos toca calcular esta velocidad y ya tendríamos entonces, a ver, serían dos. Profe, a mí me dio 1.66 por 10 a la 15. Por 10 a la 15. Vamos a revisar a ver si yo puedo con esta calculadorita aquí. Entonces serían 3 por 1.38 por 298. Ahorita operamos con... Eso me da entonces, me daría arriba 1233.72 entre 6,663, me daría 185 por ahora, como 185, 15, 98. Entonces aquí tengo por 10 a la menos 23 entre 10 a la menos 26, entonces sería por 10 a la menos 23 más 26, eso me da la 3, ¿no? Entonces sería raíz cuadrada de esto. O sea, raíz cuadrada de exactamente de 185.159. La raíz cuadrada de 185.150. Bueno, vamos a multiplicar esto por 1000 y ya está, ¿no? Por 1000. Y le sacamos raíz cuadrada. Me da 430, ¿no? 430.3.
metros sobre segundo. ¿Sí les dio lo mismo? Bueno, pues tenemos 430 metros sobre segundo. Vamos a hacer aquí un factor de... Profe, Dígame. acabamos en el denominador usted colocó 6 en vez de 3. Vamos a repetir nuevamente aquí. O sea, no, corrígalo ahí en la pantalla donde lo tiene escrito. ¿Aquí? ¿Cuánto es? Ah, sí, ya. Es 633, no 663. Sí, 633. Listo, voy a hacer un factor de conversión para pasar esto a unidades un poco más conocidas. Aunque 430 metros por segundo es una velocidad absurda. Entonces aquí 1000, básicamente 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Y 3600 segundos equivalen a 1 hora. Entonces esto básicamente sería 430.3 por 3600 entre 1000. Me da 1500. Vamos a hacer el cálculo otra vez. 430 por 3600. Eso me da 1.548.000 entre 1000. Me da 1548 kilómetros por hora. 1548 kilómetros por hora. Esa sería entonces, jóvenes, la velocidad promedio con la cual nos impacta un átomo de argón. Nos impacta a diario a una velocidad de 1548 kilómetros por hora. Simplemente que no lo sentimos porque bueno, obviamente son átomos muy pequeños, pero esa es la velocidad con la cual estamos siendo impactados en este momento cuando corre brisa. Ustedes saben que el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y argón en su mayoría. Entonces pues vamos a estar experimentando bueno, lo sentimos cuando sopla brisa, ¿no? Ahí sentimos en la piel que por lo menos sentimos algún tipo de presión cuando la brisa nos pega, nos impacta, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta entonces que estamos siendo impactados por átomos de argón a una velocidad de 1548 kilómetros por hora. Regálenme un segundo. ¿Aló? ¿Cómo vamos? Ya, compadre. Sí, señor, tiene clase. Dime. No, era para preguntarte, nosotros tenemos estudiantes preinscritos en las pruebas, ¿cierto? Sí. Estos son los que tienen el problema. Ajá. O sea, el problema no, están preinscritos, pero su inscripción ya no puede seguir, o sea, ya se cerró una fecha, ¿o no? Sí, no, ya que no se activó en la plataforma ya no puede. Ok, lo que nosotros tenemos que ver es a ver qué hacemos con esos estudiantes. ¿Qué Sí. manifiestan ellos, Julio? Ellos dicen que si quieren presentarlo aunque no esté la competencia específica. Pero, ajá, ¿de qué depende eso, compadre? O sea, ¿ahí la universidad acepta eso? Pues la universidad emitió comunicado y todo, o sea, es de ellos. Puso a trabajar en esta vaina. Pero yo creo que nuestra facultad se había trabajado eso y lo que me dijo Claudia y yo lo que estoy consultando ahora es que esos estudiantes que ya se preinscribieron quedan preinscritos para el otro periodo, o sea, para octubre, para noviembre. Esa es la pregunta que yo estoy levantando. No, ellos no quedan, toca hacer la inscripción nuevamente. Tienen que hacer análisis, pero ellos no han pagado nada ni nada. Ajá. Porque mira, Okay. ¿te acuerdas que yo me inscribí y, o sea, yo me inscribí a mí como Julio Maza Rodamil, como si fuese yo a presentar las pruebas. Para hacer el proceso. Claro, y ahora me tocó hacer lo mismo otra vez, o sea, no quedé preinscrito para el próximo proceso. Lo mismo le pasó al Tomás que no presentó nada. O sea, te toca hacer proceso nuevamente, toca esperar nueva convocatoria. Pero, Okay, pero tenemos estudiantes que ellos quieren sí hacer las pruebas ahora. sí, la única consulta que ellos me hacen es si eso es válido para la universidad. O sea, si no hay ningún problema con que... Porque, bueno, a ellos les va a llegar... Ajá. Porque como requisito de grado está presentar las pruebas, no dice presentar las pruebas con el componente científico de química. Sí, totalmente, ¿no? Si hay estudiantes que pueden presentar las pruebas a nivel personal, o sea, se pueden inscribir como persona, no como institución. O sea, a nosotros nos interesa que se inscriban como institución para poder tener una estadística diferente. Ajá. Vale, pero un estudiante se puede presentarlo de forma personal y eso es un aplicativo para dar artículos de química.
Exactamente. Ahora, preguntarle al estudiante es que alguno está pronto para Si necesita graduarse así, lo puede presentar. Claro, eso es lo que tenemos que consultar. Lo que tenemos que consultar en la tarde. De todas maneras, yo le veía esta consulta nuevamente a la facultad de FMI, a ver si es que dice, no, quedan prescritos, no hay ningún problema, nosotros no vamos a seguir este proceso, porque el proceso facultad quedó que no siga. Ajá, sí quedó eso, tú me habías contado. Entonces yo estoy viendo el acta de lo mismo, y es lo que hemos conversado con el estudiante en la tarde, o tuvo conversa con el estudiante en la tarde, diciendo que bueno, es viable que ellos hagan las pruebas pues, con el componente o con las competencias del propio programa específica, que sería razonamiento científico químico, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que hay que decirle a ellos, que bueno, que la preinscripción caduca después que se cierra el proceso de inscripción. No va a haber ningún problema con ello, entonces el otro periodo se puede Prescribir sin ningún problema, no hay penalidades tampoco, ¿no? Exactamente, yo no quería ninguna penalidad, o sea, la culpa es, digamos, el mismo ente o la universidad. Pues. Yo sé, yo lo tenía claro que normalmente el primer periodo no se hace, sino en el último. Sí, ajá, pero sí. ellos mandaron este calendario y dijeron que sí. Entonces eso es lo que vamos a manejar, yo cualquier información que tenga acá, yo te la hago llegar. Listo, compadre, dale, gracias. Listo, ya. Viento. Hola, disculpen la interrupción. Esta llamada del coordinador del programa. Lo que pasa es que tenemos problemas con los estudiantes que van a presentar las pruebas Saber Pro ahora el 11 de junio. Así que bueno, estaba solucionando ahí unos inconvenientes. Ustedes discúlpenme. Listo, entonces, pregunta, ¿quedó esto claro? ¿Cómo lo vieron? Profe, el último resultado a mí me dio otra cosa. A ver si me repito. Vamos a ver, entonces, es esta operación, no, la raíz cuadrada de lo que tenemos ahí arriba. Esto no. Listo, entonces vamos a hacer, yo voy a hacer toda esta operación sin las potencias, ¿no? Porque, bueno, lo que tenemos ahí es una potencia por 10 a la menos 23 entre por 10 a la menos 26. Lo que haría esto es que tenemos la misma base por 10 a la menos 23 y el que está abajo lo pasamos a restar arriba, entonces sería menos 26, sería más 26. Entonces lo que sea ahí da por 10 a la 3. Menos 26 más, menos 23 más 26 da a la 3. Lo que sea que me da ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente operar con los números, ¿no? Sería entonces 3 multiplicado por 1.38 multiplicado por 298, la temperatura. Me da 1233.72. Ahora esto lo divido entre lo que tengo ahí abajo, 6.633. Y me da 1976.634. Recuerden que eso iba multiplicado por 10 a la 3, es decir, lo voy a multiplicar por 1000. Y ahora me da entonces 1.976.634. Y eso va dentro de la raíz cuadrada, entonces le sacamos raíz cuadrada. Y ahora, ¿por qué me dio diferente? Bueno, me dio diferente ahora. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces sería 3 multiplicado por 1.38 por 298 entre 6.633 igual 185 multiplicado por 1000 me da 185.000 y le saco raíz cuadrada, me da 431. Ahora, o sea, me da diferente. A mí me da eso. Sí, a 4, creo que da 431, 430. Bueno, lo que pasa es que no tengo calculadora aquí, tengo esta vaina que está aquí en pantalla. Y bueno, da 430 aproximadamente, ese es el promedio en el cual encontramos la velocidad del argón, aproximadamente. Si mal no estoy, creo que podemos buscar la distribución de Boltzmann distribution para el argón. Y vamos a ver si tenemos la misma. Vamos a ver aquí una tabla de distribuciones de Boltzmann. Esto es para quién. Estoy buscando el argón. ¿A qué temperaturas está?
bueno, no sé a qué temperatura está. Bueno, aquí está en 98.15. Tenemos las gráficas de distribución de probabilidad de velocidades para el argón. Bueno, para diferentes gases. Tenemos helio, neón, argón y xenón. El argón sería el azul claro, ¿no? Azul cian. Y si nosotros intentamos determinar, bueno, lo que voy a llevarme esto, copiarme esta imagen, la voy a llevar para acá, para OneNote, ¿vale? Que se pegue ahí. Listo, entonces estas son las distribuciones de velocidad molecular de los gases nobles, ¿no? Si identificamos el argón, es el azul cian, creo que este mismo, azulito cian, y lo que vamos a hacer es proyectar, bueno, aquí tenemos entonces una gráfica de distribución, ¿no? Si ustedes vieron estadística o están viendo estadística, creo, bueno, aquí identificamos una gráfica de distribución. Obviamente el punto más, aquí tenemos probabilidad, ¿no? Probabilidad en metros por segundo. Bueno, aquí está en segundos sobre metro. Si nosotros proyectamos este valor de aquí, esta sería la velocidad más probable, ¿no? El UMP, la velocidad más probable. Si la proyectamos hacia abajo, obtendríamos entonces la velocidad RMS. Bueno, esta es la misma velocidad RMS, que corresponderá entonces con el cálculo que hicimos. Allí eso debe corresponder aproximadamente con 430.3, aproximadamente 430,3 metros sobre segundo. Si hacemos este mismo ejercicio para el xenón o para el neón o el helio, vamos a tener diferentes velocidades. Noten que bueno, para el xenón, perdón, para el helio, ¿sí? Noten que vamos a tener una velocidad más probable encima de 1000 y así sucesivamente, ¿no? Entre más pesado es el átomo, se va a mover mucho más lento. Entonces, por ejemplo, el xenón es mucho más pesado, su velocidad promedio va a ser mucho menor y así sucesivamente. Bien, entonces, recordando lo que había dicho yo acá arriba, vamos a ver si lo escribí bien. Esto que tenemos aquí era relación con la energía interna, ¿no? La energía interna, U int, de un sistema termodinámico, va a estar relacionada con, pues, 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto por las igualdades que tenemos acá arriba. Esto era igual a 3 medios de la presión por el volumen, 3 medios de P por B. Y bueno, si lo queremos establecer en la ecuación de los gases, esta, ¿no? Esto también iba a ser igual a 3 medios de N por R por T. ¿Vale? Esa expresión ahí de la energía interna. Ahora, ya para culminar esto, yo creo que el día de hoy voy a seguir de largo y pararé antes, ¿no? O sea, no vamos a seguir hasta las 12:30, quizás paramos hasta las 12 o hasta donde nos dé, ¿no? Pero no voy a seguir, no voy a hacer pausa. Listo, entonces, ahora, pregunta antes de seguir para finiquitar esto. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Aquí, bueno, el problema es de las operaciones matemáticas, ¿no? Pero sí, da alrededor de 430. El valor esperado es alrededor de 430 más o menos. Ahora, si me hubiese dado un valor diferente, no sé, 1000, 2000, 3000, ahí sí me preocuparía. Pero estamos bien, ¿no? 430 es aproximadamente el valor promedio ahí que habíamos calculado. Pregunta, ¿quedó claro esto? Sí, no, tal vez. Respóndame, porfa, para poder seguir con confianza o sin confianza. Esto que ustedes ven aquí se llama teoría cinético-molecular de los gases. Teoría cinética de gases. Esperaba yo que lo hubiesen visto en fundamentos, pero bueno, no la vieron, así que bueno, aquí está. Si tienen dudas, existen un montón de tutoriales para que explican un poco mejor esto. Yo simplemente quería sacar esta expresión, que es la que voy a ocupar, la que voy a necesitar ahorita en un momentito, para explicar la primera ley de la termodinámica.
La expresión que necesito que quede... Bueno, de aquí las expresiones que necesito son estas, ¿no? Que la energía interna de un sistema se puede expresar en estos términos. Esa que está resaltada en amarillo allí. Bueno, se pueden hacer más ejercicios con distribución de velocidades de Boltzmann. No solamente para los gases nobles existen diferentes cálculos para otros gases. Bueno, allá depende de la capacidad calorífica, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, no solamente para... Bueno, las fórmulas probabilísticas están acá. Sin embargo, pues el valor máximo más probable pues es simplemente el que acabamos de calcular con la fórmula que utilizamos allá. Aquí, ¿qué fórmula tienen? Bueno, tienen función, bueno, función exponencial. A ver, 2RT sobre M, 3RT sobre M. Yo creo que es la misma que utilizamos, ¿no? 3RT sobre M. Nosotros utilizamos, a ver, utilizamos 3K sub B sobre M, ¿no? Utilizamos esta. Y bueno, K sub B T sobre M, pues es RT. Ahí está, la misma formulita. Bien, entonces ahora imaginemos un sistema termodinámico contenido en un cilindro, que es uno de los... Vamos a ver aquí. Aquí vamos a definir la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Creo que ya la había definido, pero bueno, aquí la definimos ya un poco más sofisticada utilizando todas estas expresiones que tenemos aquí. Básicamente la primera ley de la termodinámica me dice que el cambio, cómo yo le cambio la energía interna a un sistema, va a estar relacionado con la cantidad de calor que yo pueda proporcionarle o extraerle y el cantidad de trabajo. Esta expresión que ustedes ven aquí, U igual Q más W, eso es la primera ley de la termodinámica. Vamos aquí a expresarla de mejor manera. Voy a tener dos sistemas, voy a trabajar en paralelo con dos sistemas para explicar qué sucede. Bueno, ahí ya se me colocó uno. Bueno, tenemos este sistema y voy a colocar otro sistema de otro color, no sé, rojo. Vale, tenemos dos sistemas termodinámicos, cilindros que contienen algún tipo de gas, colocarlo de la misma distancia, la misma altura y todo. Aquí de la misma tamaño. Entonces tengo dos sistemas termodinámicos, no están relacionados para nada. Bueno, aquí tenemos este que tenemos acá y tenemos el otro sistema termodinámico. Sabemos que la energía interna, según lo que habíamos resaltado en amarillo acá arriba, era igual a esta expresión que tenemos ahí, la energía interna, U int, era igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, era igual a 3 medios de la presión por el volumen y también pues era igual a 3 medios del número de moles por R por T. ¿Vale? Esa expresión que habíamos determinado acá arriba utilizando teoría cinético-molecular de los gases. Bien, entonces aquí voy a simular que tengo gases en este sistema, moléculas de gases en ese sistema. Bueno, igual haciendo referencia al otro sistema también va a tener gases. ¿Qué pasa si yo a este sistema termodinámico, ¿sí?, que tiene una energía interna definida por estas expresiones que están acá, qué pasa si yo le coloco una fuente de calor? ¿Qué pasa si yo le introduzco calor al sistema? Pues originalmente, antes de introducirle calor al sistema, las partículas se van a estar moviendo a una velocidad RMS que puedo calcular por allá. En todas las direcciones van a estar chocando, interactuando una partícula con otra, etc. ¿Qué pasa cuando yo al sistema termodinámico le introduzco calor? ¿Qué pasa cuando yo le meto candela a esto? ¿Qué va a suceder? Va a suceder entonces que las partículas que se están moviendo a una velocidad promedio pues se van a mover a una velocidad mucho más grande, ¿no? Se van a mover a una velocidad más grande y van a empezar a chocar con todas las
las paredes de mi sistema termodinámico. Yo el sistema termodinámico lo puedo considerar de diferentes maneras. Puedo de alguna manera considerar que va a estar aislado, ¿sí? que no se va a escapar masa, y eso sí va. Bueno, aquí esta también, perdón, antes de que se me pase, vamos a asumir que es un sistema termodinámico conservativo. Y que es sistema termodinámico cerrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cerrado? Que no hay pérdida de masa, la masa se va a mantener constante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le introduzco, cuando yo le acerco una fuente de calor? Por convección el calor va a fluir del cuerpo que está más caliente hacia el que está más frío. Entonces yo le voy a estar introduciendo calor a mi sistema. Q. ¿Vale? Le voy a estar introduciendo calor a mi sistema. Q. Otra manera de incrementar la velocidad o la energía interna de las partículas que están en mi gas, otra manera de incrementar esa velocidad de esas partículas es simplemente cogiendo el sistema y comprimiéndolo. Al yo comprimirlo, pues eso va a hacer que las partículas choquen más con las paredes de manera más rápida, ¿sí? de manera más rápida. Y eso también va a hacer un aumento, va a generar un aumento en la energía interna. Pero ¿qué estoy haciendo acá a la izquierda? Estoy proporcionándole calor, ¿no? Estoy proporcionándole calor. En la derecha lo que estoy haciendo es haciendo trabajo sobre el sistema, porque le estoy cambiando el volumen, ¿no? Le estoy comprimiendo. Entonces estoy incrementándole a mi sistema el trabajo. ¿Vale? Al comprimirlo, bueno, quizás por la izquierda no fue la mejor definición. Al comprimir mi sistema, ¿sí? El entorno es el que está haciendo trabajo sobre el sistema y le estoy adicionando trabajo a mi sistema. Cuando lo caliento, también le estoy adicionando calor a mi sistema. Entonces, pues eso me define la primera ley de la termodinámica, que dice que la única manera de cambiar la energía interna de un sistema es bien sea a través de cambio de calor o a través de trabajo que yo haga sobre el sistema termodinámico. Pero ¿qué pasa ahora cuando yo tengo de alguna manera gas comprimido, les suministro calor, ¿sí? ¿Qué va a suceder allí con estas propiedades termodinámicas que habíamos determinado con anterioridad? Recuerden que cuando vimos nosotros calor termodinámico, era igual a la masa multiplicado por la capacidad calorífica. Que yo les dije que podía ser, bueno, capacidad calorífica por diferencial de temperatura. Esta C que ustedes ven aquí es una constante. Aunque no es una constante. Bueno, esta C es función de la temperatura. C depende de la temperatura. No se explica muy a profundidad en esta etapa del curso, que C depende de la temperatura, pero sí C tiene una forma bastante peculiar, como A más B por T más C por T cuadrado más D por T a la 3 más E sobre T cuadrado. Esto es una ecuación de Tomás, creo que es. Bueno, cuando lleguen a etapas más avanzadas en fisicoquímica, van a ver esta ecuación, van a ver la dependencia directa de la constante de capacidad calorífica con la temperatura. También por ahí se define como la capacidad calorífica es como el cambio en el calor, ¿sí? Con respecto a la temperatura. Ahí también definimos la capacidad calorífica, que es función de temperatura. Pero bueno, la vamos a definir ahora también con estos términos que estamos intentando entender acá, ¿sí? Vamos a considerar ahora sistemas termodinámicos. Bueno, de esta expresión que habíamos escrito aquí arriba, ¿no? De Q sobre dt, vamos a determinar que la capacidad calorífica es, bueno, C es función de el calor Q de Q sobre dt. Bueno, de Q sobre dt, pero T es temperatura, ¿no? De Q sobre dt. Y ahora, este proceso nosotros lo podemos hacer bien sea
a volumen constante o lo podemos hacer a presión constante. Vamos a hacerlo con uno y con el otro término para poder entender qué es lo que sucede acá. En el primer ejemplo, nuevamente bueno, ya se me borró ya que tengo un sistema termodinámico, ¿sí? Termodinámico aquí, totalmente cerrado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que, bueno, el sistema no se va a poder expandir, por ninguna razón se va a poder expandir, mi sistema termodinámico no se va a poder expandir, y yo lo que voy a hacer es, voy a determinar la capacidad calorífica, ¿sí? La capacidad calorífica, como no se puede expandir, pues entonces voy a denominarla a volumen constante, capacidad calorífica a volumen constante. A mi sistema termodinámico le va a entrar calor, vamos a tener partículas moviéndose ahí dentro, y nuevamente les va a entrar calor. Nuevamente la capacidad calorífica a volumen constante será entonces igual a el cambio en el calor, ¿sí? Con respecto al cambio en la temperatura, delta T, coloquemos aquí, delta T. Por la primera ley de la termodinámica, la que tenemos aquí escrita, yo sé que delta Q, el cambio en el calor, va a ser igual a la energía interna menos el trabajo, ¿no? Vamos a reemplazar esto aquí. Cambio en la energía interna, Q int, menos trabajo, cualquiera que sea el trabajo, sobre cambio en la temperatura. Mi sistema no se puede expandir, ¿sí? Porque esto está aquí sellado, soldado, qué sé yo, está ahí herméticamente cerrado, mi sistema no se puede expandir. ¿Qué sabemos nosotros? Que cuando el sistema no se expande, ¿sí? Recuerden ustedes cuando vimos trabajo y cuando no hay cambio en el volumen, entonces trabajo se hace igual a cero cuando no hay cambio en volumen. Quiere decir de que de esta expresión yo puedo hacer que trabajo sea igual a cero. ¿Y a qué corresponde la energía interna? Vamos a suponer que corresponde a 3 medios de P sobre B. Entonces va a ser igual, bueno, por ahora, cambio en la energía interna sobre cambio en la temperatura. ¿Vale? Lo que dice aquí fue cancelar trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener que el cambio en la energía interna es igual a 3 medios de PB. ¿Sí? 3 medios de presión por volumen sobre delta T. ¿Pero qué es presión por volumen? Bueno, vamos a reemplazar esto por... No voy a utilizar PB, vamos a utilizar la primera expresión, ¿no? 3 medios de K sub B sobre T. Entonces sería 3 medios de la constante de Boltzmann, por el cambio en la temperatura. Aquí estoy empleando T. Si es cambio en la energía interna, entonces sería cambio en la temperatura. Bien, entonces aquí que se cancela, cancelamos cambio en la temperatura con cambio en la temperatura, y me queda entonces que la expresión para la capacidad calorífica a volumen constante es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann. Perdón, aquí es NK. Aquí creo que me equivoqué acá arriba. A ver. Aquí faltaba una N. Me faltó una N allí y por ende aquí también debió haber ido una N. Porque si no, pues esto me quedaría así. Aquí vamos a colocar una N del número de átomos, ¿sí? Y esto básicamente me queda igual a 3 medios de R, donde R es la constante de los gases, ¿no? R. Entonces la capacidad calorífica a volumen constante de los gases, en este caso gases monoatómicos, va a ser igual a 3 medios de R. Y esto es un descubrimiento bastante interesante, y es que la capacidad calorífica para átomos monoatómicos, para gases monoatómicos, es una constante. ¿Cuánto es 3 medios de R? Vamos a ver 3 medios, y R vale 8.314 julios sobre mol por Kelvin, y pues esto sería un valor de, vamos a ver, 8.314 por 3, 24, entre 2, me da 12.497. 12.497 julios sobre mol por Kelvin. Vamos a corroborar qué tan real es esto. Vamos a buscar aquí
Heat capacity at constant volume for noble gas. Vamos a ver si me muestra las capacidades caloríficas para gases nobles a volumen constante. Vamos a ver aquí que cargue. Ok, bien, entonces tenemos aquí capacidades caloríficas a volumen constante, para gases monoatómicos. Para el neón tenemos entonces 12.47 Julio sobre mol Kelvin, y a nosotros acá nos dio 12.497 Julio sobre mol Kelvin. Quiere decir que estamos entonces de acuerdo. Para gases monoatómicos tenemos el mismo valor aproximadamente, 12.4, 12.4, 12.4. Para gases diatómicos tenemos ya un valor un tanto diferente, pero sin embargo por ahora estamos tratando con capacidad calórica a volumen constante. Vale, entonces ya tenemos que tener en cuenta esta otra expresión. Capacidad calorífica, C sub B, a volumen constante es igual a 3 medios de R. C sub B es igual a 3 medios de R. Esta expresión es súper importante porque me permite calcular la capacidad calorífica para gases monoatómicos como una constante. Bien, pero eso fue a volumen constante, ¿no? Ahora yo deseo modelar este sistema también, pero a presión constante. ¿Cómo hacía presión constante? Pues voy a dibujar el sistema que dibujé por allá rojo. Vamos a pasar por aquí una línea. Voy a dibujar el sistema rojo. ¿Y cuáles fueron las restricciones que yo le coloqué al sistema negro? Pues que no se pudiera expandir. ¿Vale? El sistema rojo que tenemos aquí sí se va a poder expandir. ¿Qué va a suceder con el sistema rojo? Pues lo vamos a tener aquí abajito, ¿vale? Y a medida que yo le voy incrementando la temperatura, pues el sistema se va a expandir también. ¿Eso qué va a mantener? Va a mantener la presión constante. La presión constante. Entonces, nuevamente, si yo quiero escribir la fórmula de la expresión para la capacidad calorífica, pero ahora a presión constante, recuerden, la capacidad calorífica es nada más que el calor dividido entre el cambio en la temperatura. Entonces va a ser igual al calor a presión constante, que bueno, que es la entalpía, pero bueno, no, por ahora no nos interesa, sobre el cambio en la temperatura, delta T. De la primera ley de la termodinámica sabemos entonces, vamos a utilizar la misma analogía, ¿no? Que el calor va a ser igual al cambio en la energía interna, que ya sabemos cuánto vale, cambio en la energía interna, menos, en este caso, recuerden, mi sistema es el que se está expandiendo, ¿vale? Está pasando de este estado, mi sistema se está expandiendo. Lo pasamos de un estado volumen pequeño y creció a un volumen grande. ¿Quién realizó trabajo? Pues mi sistema. Por eso es que le coloco el signo negativo allí, menos el trabajo que es el sistema expandiéndose. Todo esto dividido entre delta T, ¿vale? Delta T. Bien, pero aquí sí hay trabajo, ¿no? Aquí sí hay trabajo y ya yo sé cuánto es la energía interna también. La energía interna la voy a escribir en términos de la expresión que tenemos acá arriba, 3 medios de N por la constante Boltzmann, K sub B, por delta T, menos trabajo, ¿no? Trabajo es presión por delta B, y por la ecuación de los gases ideales, P por delta B debe ser igual a N por R, bueno, debe ser igual a la constante Boltzmann, K sub B, debe ser igual a N por K sub B por delta T. Entonces ese lo voy a reemplazar aquí, esto está dividido entre delta T. A final de cuentas entonces tenemos que la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual a 3 medios de la constante de N por K sub B por delta T menos sería N por K sub B, 3 medios menos 1, porque creo que es positivo, ¿no? Aquí me estoy equivocando en esta expresión. N por K sub B por delta T sobre delta T. ¿Qué pasa aquí? Aquí se van a cancelar entonces
se van a cancelar delta t, se van a ir de esta expresión. Entonces vamos a tener 3 medios de n k sub b más 2 medios, esto va a ser igual a 5 medios de n por k sub b, ¿sí? Porque se cancelan las delta t, y esto va a ser igual a 5 medios de r. Capacidad calorífica, la segunda expresión C sub p, va a ser igual entonces a 5 medios de r. Tenemos la otra expresión, capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? 5 medios de r. Finalmente, ya tenemos entonces capacidad calorífica a volumen constante y tenemos capacidad calorífica a presión constante. Vamos a encontrar la siguiente expresión, que simplifica mucho o explica mucho por qué se utiliza ese valor de constante de los gases, por qué es importante ese valor de R. ¿Qué pasa si yo hago la siguiente operación matemática? Capacidad calorífica a presión constante menos capacidad calorífica a volumen constante. ¿A qué es igual esta expresión? Entonces vamos a ver. Capacidad calorífica a presión constante es 5 medios de R, 5 medios de R, y capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de R. 3 medios de R. 5 medios menos 3 medios, eso es 5 medios es 2.5 menos 1.5, eso es igual a R. Entonces esta otra expresión, C sub P menos C sub B, es igual a R. Otra expresión bastante interesante desde el punto de vista termodinámico, la relación directa entre las capacidades caloríficas, o la diferencia entre la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante es igual a la constante de los gases R. Y eso es un descubrimiento bastante interesante, porque nos explica por qué en la ecuación de los gases ideales tenemos que utilizar ese valor de constante de los gases R. Y ya para finalizar, esto que nosotros estábamos viendo aquí, recuerden que nosotros iniciamos con un gas monoatómico, ¿vale? Iniciamos con un gas monoatómico. Cuando avancen un poco más en su carrera, en termodinámica y en termodinámica estadística, van a ver ustedes un teorema que se denomina teorema de equipartición. Teorema de equipartición. Esto tiene que ver con tiene que ver con mecánica cuántica, termodinámica estadística, etc. El teorema de equipartición, palabras más, palabras menos, me indica lo siguiente: que la contribución a la capacidad calorífica, supongamos aquí capacidad calorífica a volumen constante, que es la que más se utiliza, que la contribución a las capacidades caloríficas va a ser igual o va a estar relacionada con un medio de R, ¿sí? Un medio de R por cada grado de libertad. Ya les digo qué significa grado de libertad. Un medio de R por cada grado de libertad. Entonces, cuando tenemos un gas monoatómico, ¿sí? Una molécula de gas monoatómico, hay tres diferentes maneras de describir la posición de este gas, bien sea en la posición X, la posición Y y la posición Z. Quiere decir que para describir la orientación, la ubicación de este gas, yo necesito tres coordenadas, necesito X, Y, Z. Sí, si estamos hablando de un espacio tridimensional, necesito X, Y, Z de este átomo, ¿no? Quiere decir que ocupo entonces 3 grados de libertad para definir la posición, la ubicación, la localización de este átomo. Como ocupo 3 grados de libertad, ¿sí? Y la contribución a la capacidad calorífica por el teorema de equipartición es un medio, entonces van a ser 3 por un medio de R, ¿sí? Y esto va a ser igual a 3 medios de R. 3 medios de R, que corresponde exactamente con lo que habíamos visto acá, ¿no? Que la capacidad calorífica a volumen constante de un gas monoatómico es 3 medios de R. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el gas es diatómico? Por ejemplo, nitrógeno, NN. También tenemos oxígenos.
¿sí? También cómo describimos la posición, porque los átomos ahora están conformados, perdón, la molécula está conformada por dos átomos. Tendríamos en general la posición del átomo 1, ¿sí? La posición del átomo 1, la posición del átomo 2 serían en total unas 6 grados de libertad. Sin embargo, como están unidos hay una restricción, entonces esa restricción, bueno, la definición para el cálculo de grados de libertad, los grados de libertad de una molécula, en este caso diatómica, va a ser igual a 3 veces. Recuerden que para la molécula o sea, para un átomo monoatómico es 3 veces n, ¿no? Donde n es el número de átomos. En este caso, si tenemos un solo átomo, 3 por 1, 3, que es el 3 que nosotros colocamos acá. Ahora, para los grados de libertad de moléculas, en este caso diatómicas, como por ejemplo N2, O2, etc., va a ser igual a 3 por n, por el número de átomos que tenga, menos las restricciones. En este caso las restricciones hacen parte de los enlaces que se están formando. Entonces los grados de libertad van a ser igual a 3. ¿Cuántas moléculas tiene? ¿Cuántos átomos tiene? Tiene 2, 3 por 2. Menos, ¿cuántos enlaces están formando? Un solo enlace. Entonces serían 3 por 2, 6, menos 1, 5. Entonces la capacidad calorífica, a volumen constante, se sub V para gases diatómicos, como por ejemplo nitrógeno, oxígeno, etc., va a ser igual entonces a 5, que es los grados de libertad, por el teorema de equipartición me dice que por cada grado de libertad se aporta un medio de R. Entonces sería 5 medios de R para moléculas diatómicas, ¿no? Para moléculas diatómicas tenemos 5 medios de R. Cada átomo o cada molécula gaseosa tiene sus grados de libertad diferentes, ¿no? Entonces tendríamos, si analizamos una molécula triatómica, como por ejemplo el CO2, tenemos aquí oxígeno, carbono, oxígeno, una molécula triatómica, pero en este caso es lineal, ¿sí? Es lineal. Los grados de libertad serían entonces 3 veces n menos las restricciones. Entonces tiene 3 átomos, serían 3 por 3, y las restricciones quizás son 2, la verdad es que no estoy seguro, serían 3 por 3. Bueno, en este caso, como es lineal, serían entonces 3 restricciones, entonces serían 3 por 3, 9 menos 3, 6 restricciones, 6 grados de libertad. Entonces la capacidad calorífica para el dióxido de carbono va a ser igual a los grados de libertad por el teorema de equipartición, que dice que se contribuye con un medio de R. Entonces sería 6 por un medio, serían 3 veces R, la capacidad calorífica de el dióxido de carbono. Vamos a ver si este dato corresponde con la tabla que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, para el N2 debería ser aproximadamente la capacidad calorífica a volumen constante, sería 5 por 8.314 julio sobre mol por Kelvin sobre 2. Calculadora nuevamente. ¿Okay? Serían 5 por 8.314, me da 41 entre 2, me da 20.785, 20,785 julio sobre mol por Kelvin. Sería entonces el valor esperado para la capacidad calorífica a volumen constante para moléculas diatómicas, como por ejemplo O2, N2, etc. Vamos a ver si esto corresponde con lo que se encuentra en las tablas. Vamos a ver por aquí. Gases, entonces tenemos moléculas diatómicas, nitrógeno 20.81, acá me dio 20.78, oxígeno 21.06, acá me dio 20.78, así que tenemos más o menos la misma relación, ¿no? Sí, o sea, alrededor de 20. Moléculas triatómicas, como por ejemplo el dióxido de carbono, 28.81, y yo acá me había dado, bueno, ni siquiera lo había calculado, ¿no? Sería 3 veces por R, entonces 3 por 8.314, 3 por 8, vamos a ver cuánto da, 3 por 8.314 me da 24.92, 24,92 julio sobre mol por Kelvin. Vamos a ver si esto corresponde. ¿Dónde era que estaba eso? 28.81, bueno, estamos un poco más alejados, 24,
Pero bueno, estamos ahí como en la misma tónica. Bien, entonces ya con eso en mente, ya con esto en mente, ya podemos, bueno, ya tenemos todas las herramientas para seguir avanzando en segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, pues mañana vamos a resolver ejercicios de trabajo termodinámico empleando, bueno, estos trabajos, las capacidades caloríficas a volumen constante se emplean para el cálculo de trabajo termodinámico cuando no hay cambio en calor, cuando delta Q es igual a 0, es decir, trabajo de tipo adiabático. Bien, entonces eso lo vamos a resolver mañana. Vamos a resolver ejercicios con capacidades caloríficas para diferentes átomos y diferentes moléculas, y yo creo que con eso sería suficiente para culminar la clase de hoy. No sé si tienen algún comentario o inquietud. Profe, ¿puedo subir este PDF? Sí, claro, vamos a guardarlo. Primero le vamos a colocar, ¿qué nombre le coloco aquí? Profe, ¿y grabó la clase? Sí, señor. Teoría cinética de gases. Y lo vamos a guardar de una vez. File, exportar. Bueno, vamos a dejar de grabar la clase ya para no ocupar espacio.